vamos a escuchar la conferencia Estado actual del tratamiento quirúrgico de la axila a cargo del doctor Daniel Aleman, quien es especialista en mastología, fue presidente de la Sociedad Argentina de Mastología y es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Desde ya quiero agradecer a la Sociedad de Ginecología de Bariloche y también a la doctora Cingolani, dado que bueno, es una incesante trabajadora por esto y bueno, voy a tratar de transmitir algunas cosas vinculadas al estado actual de la cirugía axilar. Así que ya Patricia y por supuesto a todos los concurrentes, que algunos vienen de lejos y se han venido a escucharme, bueno, a mí y a otros disertantes me llena de alegría y orgullo. Así que bueno, voy a tratar. ¿Cómo es este? Este es el que marca. ¿Cómo se pasa? Ahí está, bueno. Adelante, atrás y el otro. Esto, perfecto. Bueno, estas son las dos instituciones a las cuales yo pertenezco. Este es el Hospital Fernández de Buenos Aires y esta Sociedad Argentina de Mastología, a la cual he dedicado gran parte de mi vida. Esto es solamente para mostrar una foto de la mama. Hay muchos de estos dibujos que, no sé por qué ahora no, bueno, los ha hecho un hermano mío que, como contó hoy René, yo le puedo transmitir, no es médico, pero bueno, sabe dibujar y muchas de las cosas que yo le transmito las puede volcar en un esquema. Y hay fotos que sí son míos. Bueno, esto es un poco en general un dogma para toda la cirugía del cáncer de mama en los últimos años. Es decir, cuando yo empecé a trabajar, un poquitito menos que el Pato del Castillo, pero hace bastantes años, yo diría más de 43 años, se pensaba que la curación de la enfermedad estaba vinculada a la extensión de la cirugía. Es decir, cuanto más extensa la cirugía, más pacientes curábamos. Este concepto, un concepto anatomicista, un concepto halstediano, ha ido cambiando a lo largo de la evolución de la especialidad. Y últimamente hemos aprendido, sobre todo a partir del 2005, yo diría que un poquito antes, que en realidad la cuestión del tratamiento quirúrgico, entre comillas, del cáncer de mama no depende de la extensión solamente, sino hoy sabemos muchas más cosas que tienen que ver con el tratamiento sistémico y la eficacia del tratamiento sistémico. Así que tal vez la cuestión no dependa de cuánto nos extendemos en la cirugía. Pero es cierto que hay pacientes que necesitan aún hoy recibir tratamientos quirúrgicos extensos, aunque sabemos que tal vez no se van a curar, pero sí les va a mejorar la calidad de vida. Y esto lo digo puntualmente cuando se trata de pacientes que tienen gran compromiso de la axila, que requieren un vaciamiento axilar convencional. Esto es para mostrar, esto bueno, es una foto mía, eso que decía hoy René del Castillo, de uno ahora tenemos la suerte que en vez de andar con la cámara, cuando andábamos antes, ahora el teléfono nos ayuda para sacar las fotos, pero ha cambiado porque antes no solamente andábamos con la cámara, sino que había que después ir a revelar los rollos de diapositivas. Toda una cosa trabajosa, difícil. Realmente hay que reconocer, más allá de la discusión sobre la cuestión del Internet y los medios digitales, la realidad es que ha colaborado a que la medicina sea más fácil de transmitir. Digo, hoy la información está disponible para todos. Pero bueno, esto es para ver la extensión de la cirugía axilar cuando lo hacemos en un procedimiento convencional, un vaciamiento axilar convencional, se ve por supuesto la vena, y hay un punto que lo hemos discutido mucho tiempo, que es el abordaje del vértice de la axila. Ya vamos a ver, pero bueno, el vértice de la axila puede alojar eventualmente 2 o 3 ganglios linfáticos. El grueso del paquete linfático axilar está en un primer nivel por fuera del borde externo del pectoral menor y un nivel intermedio que está por detrás del pectoral menor, que son abordables con cualquier técnica quirúrgica simple. Esto para mostrar, yo diría que un punto que es esto que se muestra acá, que es lo que dice número 2, es el ligamento costoclavicular o ligamento de Halsted, que es el límite o el vértice de la axila. Esta es una maniobra que yo suelo hacer, que cuando uno quiere abordar el vértice de la axila,
que es sin seccionar el pectoral menor, que era lo que hacía la cirugía de Mérola. Uno lo que hace es el borde del pectoral menor, con la posición de la vergüenza, con la mano de la paciente puesta así, el pectoral menor lo aborda por dentro del borde interno, ¿sí? Este es el número 3 es el pectoral mayor y uno expone ese misterioso vértice de la axila. Hay que tener un solo cuidado ahí, que es no lastimar la vena, porque cuando uno lastima ahí la vena o la arteria, piensen que lo que tienen que hacer es seccionar la clavícula para abordar el vértice de la. Así que esto hay que tener cuidado, pero es un accidente bastante poco frecuente. Lo paso rápido esto es lo que les comentaba antes, esto es la vena axilar, dorsal ancho, son los reparos groseros de la anatomía de la axila y cómo se distribuyen los ganglios axilares, 1, 2 y 3, es decir, cuántos ganglios hay, no sabemos. Esto es una cuestión, es como tener nariz grande o nariz chica, o ojos celestes o ojos claros, o marrones. Es decir, hay pacientes que tienen 40 ganglios, hay pacientes que tienen 30 y hay pacientes que tienen 20. Por supuesto, es una cuestión absolutamente individual. Lo paso porque, bueno, pero esto sí es interesante porque quiero mostrarles algunas cuestiones anatómicas y sobre todo para mostrar estos músculos que aparecen más ocultos en la cirugía de la axila, que es la distribución del serrato, ¿sí? Y la distribución del dorsal ancho. Son dos músculos importantes porque muchos de ellos forman parte de la cirugía de la axila y sobre todo el dorsal ancho tiene un pedículo muy importante que atraviesa la axila del vértice hacia el borde externo, que en general lo respetamos. Así que anatómicamente uno en la axila, hoy, los que hacemos la cirugía del abordaje axilar, en general hacemos una sola ligadura que es la de la mamaria externa y algunos vasos perpendiculares de lo que llamamos peines de la axila, y el resto se respeta porque respetamos el nervio de Bell, el nervio del serrato y el pedículo del dorsal. ¿Por qué? Porque este músculo nos puede servir a futuro para hacer alguna técnica reconstructiva. ¿Qué ha pasado con la extensión de la cirugía axilar? Por supuesto, la suma de la cirugía axilar más la radioterapia es lo que tenemos que evitar. Esto indefectiblemente lleva al linfedema del brazo. El centinela ha venido a cambiar esto totalmente, dado que hoy hay muchas pacientes que con una técnica de ganglio centinela bien hecha, ojo, el hecho de estar bien hecho no requiere tener una sonda probe. Hoy me decía el doctor Vitar de Mendoza que hace muchos años, no sé, 14, 15, yo insistía con que lo que había que hacer era empezar a hacer la técnica y hacer la curva de aprendizaje. Cuando se empezó a hacer el protocolo, en uno de los protocolos de ganglio centinela en Estados Unidos, pedían para aprender a hacer la técnica que el cirujano que se había entrenado hiciera 5 procedimientos. Y lo que comentábamos es que algunos aprenden con 5, otros aprenden con 10 y otros aprenden con 40. Así que esto tiene que ver con hacerlo y después ver qué pasa. Para que no genere daño a la paciente, uno debe hacer la prueba y hacer, luego de buscar el centinela, completar la linfadenectomía. Esto es lo que contaba al principio. Esta foto es cortesía del doctor Benítez Gil, pero fíjense lo que hemos llegado a hacer en nombre de la curación del cáncer de mama. Estas atrocidades las hemos cometido nosotros. Esta operación, paradójicamente, para los más jóvenes, se llamaba operación de Prudente. Es una paradoja el nombre. Esta operación fue descrita por un cirujano brasilero Prudente. Le digo, esta no es paciente mía, pero en el hospital hemos llegado a hacer esto y tengo una foto que lamentablemente no la encuentro porque era una diapositiva en la cual se ve la desarticulación del hombro y la paciente ya recaída sobre el lecho de la desarticulación. Así que un horror, pues esa paciente indefectible iba a morir de su enfermedad. Y esta es una foto que es muy interesante porque esto, si quieren, sintetiza en estas 3 hermanas la historia de la cirugía del cáncer de mama. Una mastectomía radical tipo Halsted, la que está a la derecha, una mastectomía radical tipo John Madden con la preservación de los 2 pectorales. Cuando empezamos a hacer esto, Pato, ¿te acordás? Fue una gran revolución porque realmente estéticamente todo había cambiado, ¿no? Y la hermana menor que tuvo suerte de que su cáncer fuera diagnosticado más tarde con cirugía conservadora. Así que esta foto me la dio a mí el doctor Patucho MacLean, me la prestó, es una foto de él, de 3 hermanas que operó él.
Bueno, esto es un poco la historia de por qué ha ido cambiando conceptualmente la extensión del tratamiento, pero fundamentalmente uno de los que cambió el paradigma de la cirugía del cáncer de mama fue Bernard Fischer, y el otro pionero, desde ya hoy lo mostró cuando hizo la presentación del libro El Pato del Castillo en su prólogo, Humberto Veronesi. Sin ninguna duda, sin ninguno de estos dos cirujanos fueron los que cambiaron el paradigma sobre el tratamiento del cáncer de mama. Humberto Veronesi insistiendo con la cuestión del tratamiento locorregional menos extenso y Bernard Fischer es decir, introduciendo el concepto de adyuvancia, que tiene 35 años, es decir, tiene un poco menos que la historia mía como cirujano vinculado a esta especialidad. Entonces, el criterio de adyuvancia es lo que ha venido a cerrar la cuestión sobre el tratamiento del cáncer de mama. No depende exclusivamente de la extensión quirúrgica. Entonces, la linfadenectomía axilar tiene muchos objetivos, pero esto de diagnóstico y terapéutico, la palabra terapéutico la podemos poner con signo de pregunta, porque en realidad hoy sabemos que aún pacientes con ganglios positivos, muchas veces aún con centinela positivos, no son sometidos a linfadenectomía. Lo vamos a comentar en qué situaciones y después creo que también René del Castillo lo va a hablar. Sí, la indicación de tratamientos complementarios, aunque también es relativo porque muchas de las indicaciones actuales sobre la adyuvancia en el cáncer de mama dependen del inmunofenotipo del tumor primario y no de la información adicional de la axila. Antes sí, hace 15 o 20 años hablábamos de pacientes de axilas negativas, pacientes de axilas positivas y pacientes con más de 3 o 4 ganglios, y de acuerdo a eso se seleccionaba un protocolo quimioterápico distinto. Hoy no es así. La paciente define su tratamiento adyuvante de acuerdo al inmunofenotipo, esto es, receptores positivos o no, HER positivo o no, y Ki67 alto o bajo, es decir, que ha cambiado todo. Pero sí acá hay un punto que me parece importante, que es el control de la enfermedad axilar, y esto tiene que ver con la calidad de vida. Las recaídas axilares, ¿sí?, sobre todo la enfermedad axilar severa, produce una plexopatía braquial, que es una complicación, y una complicación severa y una muy mala calidad de vida, porque es consecuencia del linfedema del brazo, que yo diría que es la cosa más desagradable que nos puede pasar como cirujano, porque no hay solución para esa patología, como cirujano, y lo que le pasa a la paciente, por supuesto, a uno porque le da vergüenza que le suceda a nuestras pacientes y sigue pasando. Pero entonces existe el procedimiento del control local de la enfermedad axilar cuando la paciente tiene una axila clínicamente comprometida. En general, lo que hacemos esta especialidad, separamos lo que es la paciente con axila clínicamente comprometida y la paciente con probable compromiso axilar, que lo verificaremos o no con la biopsia del ganglio centinela. Cualquier pregunta me interrumpen ahora, no pasa nada, el tema es poder dialogarlo esto. Y fíjense si realmente lo que se discutía en un momento es si la linfadenectomía axilar tenía per se impacto en la supervivencia. Esto está descartado. Se sabe que no es, las pacientes que tienen 20 ganglios disecados o 40 ganglios disecados es lo mismo y no tiene impacto en la supervivencia. Más, el evento recaída axilar en pacientes con carcinomas iniciales es un evento muy poco frecuente. La supervivencia, bueno, esto por supuesto tiene que ver con el tema del compromiso de los ganglios. Sabemos que el número de ganglios afectados tiene que ver con la supervivencia. Ahora, lo que digo, este compromiso axilar que conocemos, ¿lo podemos modificar? En realidad, lo podemos modificar no porque disequemos 20 ganglios más, sino porque seleccionemos el tratamiento adecuado. Es decir, que en realidad la supervivencia, por supuesto que depende del compromiso axilar, el número de ganglios comprometidos. No es lo mismo tener un ganglio comprometido que tener 15. Pero ahora nos llevamos la sorpresa de que hay muchas pacientes, cuando uno revisa el biobanco que uno tiene, es decir, las pacientes que ha seguido a lo largo del tiempo, que aún sobreviven después de 20 años operados con 15 o 20 ganglios. ¿Por qué? Porque evidentemente tenían un cáncer con un inmunofenotipo absolutamente distinto al otro. Es decir, que en realidad volvemos a lo mismo. Más allá del número de ganglios comprometidos, importa el tipo de tumor que tienen. Por supuesto, esto sí es clave, el tratamiento de los tratamientos adyuvantes, pero ojo, cuando uno observa la guía, no hay ningún oncólogo, ¿no? Acá, qué lástima, porque es interesante esto. Cuando uno lo discute con los oncólogos, en realidad
hoy es muy raro que una paciente no reciba como protocolo de quimioterapia adyuvante, si está indicado, dos drogas que son las que más usadas, que son la teramicina, ciclofosfamida y eventualmente taxanos. Es decir, que en realidad todas las pacientes reciben el mismo protocolo de quimioterapia, es decir, no hay una dosificación con respecto a los tratamientos indicados. Esto es bastante frecuente y hay alguna excepción a algunos oncólogos que ahora, y lo he escuchado hace poco a Reinaldo Chacón en una reunión, han recuperado de nuevo el CMF que estaba prácticamente condenado a desaparecer. Pero bueno, estas son cosas que pasan. Control de la enfermedad local. Fíjense que las recaídas, cuando uno piensa en el número de recaídas axilares, la recaída axilares, insisto, es un evento muy, muy poco frecuente. En nuestro banco, en más de 4.600 pacientes, este evento es menor al 1%, pero bastante menor al 1%. Es decir, que es un evento muy raro. En estas pacientes, perdón, en este grupo de pacientes, que cité acá, que son las 4.600 pacientes que tenemos en el banco del hospital, hay pacientes que tienen linfadenectomías completas y ya también pacientes que tienen hechas biopsia de ganglio centinela negativo y no tienen linfadenectomía. Así que es un evento muy, muy, muy poco frecuente. Esta es la complicación más seria. La aparición de parestesias, si uno respeta las estructuras nerviosas que comenté al principio, en general son infrecuentes. Lo que queda es una zona de anestesia molesta que la paciente a lo largo del tiempo lo incorpora como hecho natural, pero es lo mismo que cuando uno hace una incisión en el abdomen. Es decir, siempre queda una zona de anestesia que al principio le genera un síntoma desagradable que es como un almohadillado abajo del brazo. Por supuesto que insisto, el tema más serio es el linfedema crónico, las infecciones, y lo que hay que también indicar a las pacientes, sobre todo las que tienen linfadenectomías completas, es que ese brazo no se lo lastimen. Es muy común la mujer que se lastima dedicándose a la jardinería o cocinando, es decir, esto es un hecho bastante frecuente, que es la causa muchas veces que luego hagan el linfedema, es decir, que hacen la lesión, la infección y el linfedema. Así que ese brazo, cuando la paciente tiene una linfadenectomía completa, yo les recomiendo que es la única comorbilidad que le queda, es decir, el único hándicap que le queda de por vida. Ese brazo hay que cuidarlo mucho. Ahora ha salido, a partir de lo de la biopsia de ganglio centinela, esta cuestión de la linfadenectomía selectiva. Aún, digo esto para que lo pongamos en debate, que tal vez se refiere a René, es aún en las pacientes en las cuales uno biopsia un ganglio centinela y la paciente es informada como ganglio centinela positivo y uno no hace nada como tratamiento adicional. Uno dice, pero ¿cómo? Uno sabe si está dejando o no ganglios comprometidos adicionales. Ustedes saben que hubo un trabajo muy grande que presentó casualmente el doctor Giuliano, amigo del Pato del Castillo, que viene este año al Congreso de la Sociedad Argentina de Mastología en septiembre, y él demostró que la tasa de recaídas axilares en las pacientes que no habían sido sometidas a linfadenectomía era la misma, es decir, como que era igual que si le habían hecho o no la linfadenectomía con ganglio centinela positivo. Es decir, que en algunos casos en pacientes seleccionadas uno puede evitar hacer la linfadenectomía aún con una biopsia de ganglio centinela positivo. Digo, no es lo rutinario y yo creo que aún, no es para que esto se difunda, los que recomendamos es que sigamos haciendo lo tradicional y que si a uno le informan un centinela positivo, uno debería completarlo con la linfadenectomía axilar. Sí pasa que a veces el informe del centinela es una micrometástasis en la biopsia diferida. En ese caso uno eventualmente podría evitar la linfadenectomía completa. ¿Qué decir? El patólogo no vio, porque es difícil diagnosticarla, la biopsia en el centinela intraoperatorio, el informa como no negativo, pero en la biopsia diferida aparece una micrometástasis. En esos casos uno puede eventualmente evitar la linfadenectomía. Y si no, lo que se puede hacer, y hoy está también cerrado, hay un trabajo grande que se hizo en Inglaterra y en Europa, que es el ensayo Amaros, en el cual se comparó linfadenectomía convencional, insisto, en axilas clínicamente negativas, ¿no? Linfadenectomía convencional versus radioterapia de axila y es lo mismo. Así que uno en esos casos podría eventualmente
indicar radioterapia axilar y no linfadenectomía. Ahora, insisto, lo que lo debemos hacer es sumar radioterapia más linfadenectomía axilar, porque en ese caso la comorbilidad es inevitable y el 100% de las pacientes hacen linfedema. Es interesante este ensayo, que es un ensayo que se está haciendo en Europa, que se llama SOUND, porque lo que utilizan es el control, la punción con aguja bajo control ecográfico de la axila. Entonces, esto es interesante porque si uno detecta una lesión metastática bajo control ecográfico y con aguja fina, uno podría directamente someter a la paciente a la linfadenectomía sin hacer la biopsia del ganglio centinela. Digo, esto es uno de los planteos que se hace. ¿Hay alguna forma de predecir el riesgo de compromiso axilar? Esto se han hecho numerosos nomogramas. Los nomogramas les gusta mucho a la gente, a los cirujanos de Estados Unidos, es un poco como los menús tipo, yo digo, los menús tipo McDonald's. Ellos tienen una forma de pensamiento muy especial en el cual es como cuando uno va a un restaurante y quiere un menú pero con una combinación de otro y dicen, no puede ser así. Entonces, ellos buscan esta cuestión de los esquemas simples y ponen 1, 2, 3 y me sale tal cosa, que es un poco lo que planteaba Silverstein con el Fan Nuys, les gusta mucho ese tipo de... Pero bueno, la realidad es que estos nomogramas no han podido predecir siempre el compromiso axilar. Pero sabemos, ¿sí?, que influye el tipo histológico, influye el grado, influye la edad, factores citológicos, el índice de actividad proliferativa y los oncogenes. Pero ojo, paradójicamente, cuando uno analiza los inmunofenotipos y el compromiso axilar, uno dice, bueno, seguramente las pacientes con carcinomas triple negativos tienen alta chance de tener compromiso axilar. Y no, porque muchas de las pacientes con carcinomas triple negativos tienen metástasis vasculares antes que por vía vascular antes que por vía linfática. Así que tampoco uno puede especular con el inmunofenotipo, pero sí sabemos que los carcinomas de tipo luminales, que son los que tienen receptores positivos, en general, y tumores chicos, tienen menor compromiso axilar. Esto es el concepto de ganglio centinela. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto que una de las formas es con las que disponemos de un aparato como es la sonda PROB, es con tecnesio 99 y una proteína marcada, que es la que migra, y si no hay este recurso se utiliza perfectamente azul patente al 1%, isosulfán, y algunos cirujanos utilizan el método combinado. Personalmente, cuando los que hemos empezado de esto hace ya más de 15 años, 16 años, lo que tenía de bueno el empleo del azul es que nos obligaba a ser muy prolijos con la disección de la axila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tenía que buscar el linfático AFE. Cuando empezamos era muy atractivo como procedimiento, muy divertido, porque lo que buscábamos era un capilar azul en la axila. Entonces había que ser muy prolijo operando y buscar. Y se logra, se hace, es muy simple. Y el ganglio se ve, hay que tener paciencia, hay que esperar. Y lo que decía el ayudante de Giuliano, como siempre cuenta Federico Coló, el masaje. En realidad el masaje no lo inventó Giuliano, sino lo inventó un becario, creo que era japonés, ¿no? René, que le decía, hágale el masaje, bueno, como que había... Entonces hay que hacer el masaje, ojo, masaje suave y delicado, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que migre el azul a la axila. Y esperar. Pero bueno, insisto, cualquiera de las técnicas es factible, azul solo, coloide solo y o las dos. Cada uno lo hará de acuerdo a su capacidad. El entrenamiento, insisto, ideal es empezar a hacerlo con azul. Más en el hospital, a los residentes que empiezan a hacer las biopsias del ganglio centinela, primero los hacemos que se entrenen con azul y luego recién con azul y coloide. ¿Por qué? Porque los obligamos a que sean muy prolijos con el abordaje de la axila. Bueno, la inyección del colorante, en general usamos azul patente al 1% y llegamos a inyectar en algún momento, no sé, 3 centímetros. Hoy utilizamos hasta menos de 1 centímetro porque alcanza
insisto, y la inyección ya no es peritumoral, nosotros hacemos periareolar porque en realidad sabemos que el linfático, el centinela no es un atributo del tumor, sino que es un atributo de la paciente. Así que el lugar de inyección es la región periareolar, que aparte tiene un muy buen plexo linfático. Lo único que hay que hacer es tener cuidado de no inyectarlo en un vaso. Por supuesto que el número de ganglios centinelas también es una cuestión bárbara. El número de ganglios centinelas también es una cuestión individual. Hay pacientes que tienen 1, hay pacientes que tienen 2, hay pacientes que tienen 3. Es decir, lo que no hay son 6 ganglios centinelas. Como yo digo, cuando hay 6 ganglios centinelas, alguien mintió, ¿sí? Porque en realidad uno debe contar los que son azules o los que están calientes, ¿no? Del punto de vista de la sonda. Pero bueno, en las rutinas que si es positivo se hace el vaciamiento axilar convencional y si es negativo habrá que esperar el estudio diferido. No hacemos más inmunohistoquímica, dado que sabemos que esto no cambia. Sigo. Bueno, esto es para ver el borde del dorsal y este nervio que tratamos de respetar siempre cuando hacemos los vaciamientos axilares para que no tenga una lesión, una paresia braquial. Lo mismo. Fíjense cómo se ve ahí el tóraco dorsal. Esta es una pieza de una linfadenectomía, ¿no? Esta es la medida de la linfadenectomía. La necesidad del vaciamiento axilar, insisto, es en los centinelas positivos. La evaluación de la axila. Paso, y este es el ensayo de Giuliano, que es el que del no vaciamiento en las pacientes. Este ensayo tuvo una serie de críticas, pero la realidad es que en muchos lugares se ha aceptado y las pacientes con inmunofenotipos de carcinoma de tipo luminal y con 1 o 2 ganglios no se hace linfadenectomía completa, pero estas pacientes reciben toda radioterapia porque es cirugía conservadora y hacen radioterapia con un campo tangencial que se supone que es el que controla el resto del compromiso axilar, si lo tuviera. Bueno, estos son los ensayos, ¿sí? No, pensé que mencionaron. Estos son los datos del ensayo de la COSOC, del Giuliano, que se publicaron en el 2011. Fíjense, lo de las fallas que es muy baja se atribuye a la cuestión del uso de la radioterapia. Esto debe ser, por supuesto, para pacientes muy bien seleccionadas, con inmunofenotipos favorables. Y este es otro ensayo que es el NSABP. Si uno puede, es decir, o hacer el tema de la respuesta luego de la neoadjuvancia, si uno puede hacer o no biopsia del ganglio centinela. No hay duda que sí, que se puede hacer, por supuesto también en casos seleccionados, y para achicar la tasa de falsos negativos lo que se pretende es que cuando uno hace quimioterapia luego de la neoadjuvancia es por lo menos estudiar 3 ganglios. Ya termino. Esto es para ver lo que ha pasado a lo largo, lo mismo que con la cirugía mamaria, lo que ha pasado con la cirugía axilar a lo largo del tiempo. Fíjense lo que pasaba en los primeros ensayos de cirugía conservadora, que era el B04, y en el ACOSOC 01, el número de eventos axilares vinculados al tratamiento primario. Llegamos a tener un evento cada 2 en las pacientes del B04 y hoy tenemos un evento cada 30 en las pacientes del Z011. Como que ha cambiado también la extensión de la cirugía axilar. Creo que ya falta poco. Consideraciones, bueno, todas las mujeres con centinela negativa no requieren, por supuesto, linfadenectomía axilar. Las mujeres con 1 o 2 ganglios metastásicos que van a cirugía conservadora y radioterapia pueden no ser sometidas a linfadenectomía axilar, por supuesto será discutido con las pacientes, y creo que es la última. Entonces la disección axilar continúa siendo la mejor forma de estadificación del cáncer de mama. Sin embargo, existe un 25, es decir, un tercio de las pacientes que con ganglios axilares negativos que muere por enfermedad sistémica a 10 años posteriores al diagnóstico. Es decir, que no depende de esto, sino que depende en realidad de la eficacia de los tratamientos sistémicos más allá de lo
localmente. Y la biopsia del ganglio centinela se presenta como alternativa a la disección axilar para determinar el estado de la axila, presentando menor morbilidad, por supuesto, y estancia en el hospital. Las pacientes hoy con cirugía conservadora de centinela se operan y a las 2 horas están en su casa, que esto es lo que sucede en el hospital y en la práctica privada. Creo que es la última, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, el doctor Eduardo García Platini va a hacer un par de preguntas. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo va? Una preguntita que no lo comentaron, o por lo menos no lo escuché. ¿Hay algún límite con la axila, con la edad de la mujer? Es decir, mujeres de 75, 80 años, con un cáncer que no sea, digamos, grosero. Si hacen axila, ¿no la hacen por la edad, o por el tipo de tumor, o por el tamaño o algo? Esa es la pregunta. Te cuento, ahora viste que se hizo en marzo la reunión en Sangara en donde se discuten estas cosas. Desde el punto de vista, si la paciente no tiene comorbilidades, no hay ninguna contraindicación para hacer el procedimiento convencional. Digo, no hay ningún límite, salvo que la paciente tenga 95 años, pero el paciente de esa edad se le hace el abordaje axilar convencional, por supuesto, centinela y de acuerdo con el mismo criterio que los demás pacientes. Es decir, no hay límites por la edad, inclusive lo mismo para el tratamiento quimioterápico. Es decir, las pacientes hoy tienen muchísima... mejor perfil. Hoy una mujer de 80 años está mucho más entera de lo que pasaba hace 20. Entonces, estas pacientes no deberían ser subtratadas. Sobre todo especulando que, bueno, es viejita, entonces lo más probable es que esta paciente viva más de lo que uno calcula. Entonces hay que tener cuidado. Será que nosotros estamos más cerca de esa edad ahora, entonces tenemos esa esperanza. No, pero no hay, hacemos lo mismo. Bueno, doctor Vitana. Buen día, soy el doctor Vital García de San Rafael de Mendoza. Le quisiera preguntar a Daniel cuál es el protocolo actual que usan ustedes con el ganglio centinela en el Fernández y si hay algún radioterapeuta, si me podría aclararle algo que me tiene muy preocupado, que es cuando hacen la radioterapia tangencial de la mama. Hay trabajos que hablan de la irradiación axilar y hay otros trabajos que dicen la irradiación tangencial ampliada de la mama. Si ustedes tienen algo en claro de eso. No, te cuento, con respecto al protocolo, sí, todas las pacientes, salvo que tengan axila comprometida clínicamente, las pacientes que tienen axila comprometida clínicamente las tenemos en un protocolo tipo SAUND, se evalúan ecográficamente y se hace la citopunción y entonces la conducta es distinta porque esas pacientes en general van a tratamiento neoadyuvante. Las pacientes que van a tratamiento neoadyuvante, cuando se hace la punción se le deja un clip en el ganglio que se punzó para que sea después el mismo ganglio que se biopsie cuando se hace la biopsia para el centinela. Si no, yo te puedo hacer trampa y después te biopsio otro. No, se supone que tenemos que biopsiar al que fue positivo en la punción. Primera cuestión. Eso con respecto al cáncer de mama localmente avanzado y axila positiva. Todas las demás pacientes van a centinela y todavía hacemos biopsia intraoperatoria del centinela. Así que se espera que la patóloga se expida y de acuerdo a eso se decide. En las pacientes con metástasis confirmada en el centinela, hoy van todas a linfadenectomía convencional. No hacemos lo que hace la gente de Giuliano. Sí. Y las pacientes que tienen biopsias negativas intraoperatorias y la biopsia viene diferida en el posoperatorio porque le encuentran si es una micrometástasis no hacemos nada, y las pacientes que tienen una macrometástasis la discutimos. La discutimos sobre todo vinculado al tipo de inmunofenotipo. Y con respecto a la radioterapia, hace poco hubo una reunión en Rosario, hará 20 días, ¿no, Pato, que estuvimos, que comentaron lo de la radioterapia, la gente, bueno, y lo que dicen ellos que con el campo convencional de radioterapia tangencial, los pacientes reciben todas radioterapia en la cola de la mama. Es algo parecido a lo que pasa cuando se irradia la mama, el volumen mamario, si la paciente recibe o no alguna zona de la mamaria interna irradiada. Esto está publicado hace mucho tiempo y aparentemente cuando la paciente hace el volumen mamario, indirectamente recibe también radioterapia en la mamaria interna. Por eso no requeriría tratamiento adicional de la axila. Gracias.